Damos gracias a cada uno de ustedes que en esta rica mañana nos acompaña, nos visita. Tenemos un tema de suma importancia y recordemos que estamos hablando de los puntos doctrinales de la Iglesia de Dios séptimo día. Y quizá algunas personas no estén de acuerdo en nuestro credo, mas sin embargo vamos a hablar conforme a la palabra de nuestro Dios y espero que por medio de la palabra de nuestro Dios podamos entender el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y nuevamente le hago recordatorio que lo que estamos estudiando es exactamente a la doctrina de la Iglesia de Dios séptimo día, donde tenemos nuestro cuaderno de escuela sabática, donde estamos en la segunda parte de la serie En esto creemos. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, tenemos un tema quizá de controversia, a diferentes puntos de vista de diferentes movimientos religiosos, mas sin embargo vamos a dar el punto de vista que tiene la Iglesia de Dios séptimo día en referencia a los alimentos limpios y inmundos. Así que vamos a ver esto, vamos a tratarlo y espero ponga atención a lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar en esta mañana. Recordemos, estamos hablando de los alimentos limpios e inmundos, donde vamos a estar exactamente hablando sobre la ley de la alimentación, cómo llegó a nosotros y cómo esta ley nos ayuda a mantener nuestro cuerpo limpio en santidad ante la presencia de nuestro Dios. Como en otras ocasiones tenemos la declaración de fe y nuestra declaración de fe en esta mañana es como resultado, no como causa de redención, los creyentes deberían comer solo aquellas carnes que la Biblia describe como limpios. Así que nos vamos a ir nuevamente a través de la Biblia, vamos a ver desde qué tiempo se mencionó sobre los animales limpios y hasta dónde podemos ver en Apocalipsis donde todavía habla de aquellos animales limpios e inmundos. Así que todo esto vamos a verlo a través de la palabra de nuestro Dios. Le rogamos que tenga su Biblia a la mano porque vamos a tener algunas lecturas muy importantes. Vamos a ver exactamente cómo llegamos a la conclusión, cómo la Iglesia de Dios llega a su conclusión de que la ley de la alimentación todavía sigue vigente hasta nuestros tiempos. Así que le hacemos la invitación de la misma manera. La semana pasada que hablamos del diezmo, de esta misma manera le pedimos que pongamos atención, tomemos nota para ver exactamente a lo que nuestro Dios quiere para su pueblo. Recordemos que a través de los tiempos nuestro Dios siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo santo, que se aparta de las inmundicias, que se aparta del mal y que le obedece y que siempre desea que su pueblo esté siempre alabándole de todo corazón. Pues en esta mañana vamos a ver también cómo podemos glorificar a nuestro Dios por medio de la ley de la alimentación, hablando de los alimentos limpios e inmundos. Así que nuestro texto base que vamos a ver, Pablo nos enseña, nos habla y vamos al libro de Primera a los Corintios capítulo 10 31 en adelante. Yo sé que no tenemos el tiempo para dar exactamente cada cita de la palabra de nuestro Dios y cómo enseñar a cada uno de ustedes de qué manera la palabra de nuestro Dios nos habla, que la ley de la alimentación aún sigue vigente hasta nuestros tiempos. Hemos de estar hablando sobre algunos versículos de la palabra de nuestro Dios y primeramente vamos a ver la enseñanza que nos da Pablo y luego vamos a irnos hasta el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña a cada uno de nosotros a mantener nuestra vida en santidad por medio de los animales limpios que nuestro Dios señala que su pueblo debe o puede comer. Vamos a primera a los Corintios capítulo 10 versículo 31 y en esta epístola que escribe Pablo tenemos una hermosa enseñanza que le da Pablo a la iglesia, a los Corintios, donde hay un problema, donde hay una necesidad y donde Pablo le hace la lucha de afrontar el problema y darles una solución, porque en la iglesia de los Corintios quiero que sepan que tenían algunos problemas y uno de ellos era en referencia a la ley de la alimentación. Primeramente quiero que sepan que en la iglesia de los Corintios había un problema donde los animales eran sacrificados en el monte y a los ídolos y luego se traía
esa carne a las carnicerías. Inmediatamente había el debate si se debe de comer esa carne que es sacrificada a los ídolos o no se debe de comer. Y estamos hablando de animales limpios que eran sacrificados a los ídolos. Ahora, cuando llega Pablo y platica con la iglesia, se da cuenta que hay personas muy fuertes en la fe, que el ídolo para ellos no es nada, pero también había personas que eran débiles y para ellos el comer de ese trozo de alimento, para ellos lo consideraban como un pecado o que estaban haciendo mal ante nuestro Dios. Entonces Pablo empieza a hablar, empieza a comunicarle primeramente a la iglesia y vemos en el verso 30 y de allí de primera a los Corintios 10, 30 y dice, si yo con agradecimiento participo. ¿Y de qué está hablando? Primeramente, recordemos que estamos hablando de los alimentos que eran llevados al monte y eran sacrificados a los ídolos. Y él está diciendo, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué? Porque él cuando se acercaba a la mesa, sabiendo que aquellos sacrificios, que aquellos animales estaban ofrecidos a los ídolos, pero para Pablo quiero que sepan que el ídolo no era nada. Era una persona fuerte que para él el ídolo era nada, pero recordemos que para algunos hermanos en Corintios el ídolo era algo grande. Así que dice, y si yo con agradecimiento participo de los alimentos sacrificados a los ídolos, dice, ¿por qué he de ser censurado o culpado o acusado por aquello de lo que doy gracias? Así que él está diciendo, ¿saben qué? Miren, yo como de estos alimentos y ahora ustedes vienen y me culpan, me acusan, como si estuviera blasfemiando porque como alimentos de aquello que fue sacrificado a los ídolos. Pero nuevamente en Corintio había personas fuertes y había personas débiles. Aquel Pablo era una persona fuerte y para él el ídolo no era nada. Así que cuando él probaba de aquellos alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos, no era nada. Y sigue diciendo, si pues comes o bebes. Una vez más hablándole a la iglesia, sabes que si tú comes o si bebes o hacéis otra cosa, hacerlo todo para gloria de nuestro Dios. Y recordemos que no estamos hablando aquí del puerco, de animal inmundo, estamos hablando de algo que había sido sacrificado a los ídolos. Y ahora está diciendo aquí Pablo enseñándole a la iglesia, dice, si comes o bebes, dice, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios, porque él se consideraba una persona fuerte. Más sin embargo, quiero que sepan que aunque él da el permiso, aunque él da la autoridad de que se pueden a comer estos alimentos, dice, no seis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de nuestro Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Así que lo primero que nos está diciendo, puedes probar de estos alimentos que están ofrecidos a los ídolos y sabes que puedes probarlo, más te quiero decir algo, que no vayas a ser una piedra de tropiezo para tu amigo, para tu compañero. A lo mejor él no prueba estos alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos, mas sin embargo, si tú vas y comes con él, dice, ten mucho cuidado, no vaya a ser que sea algo de desagrado para tu compañero. Y dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Si vas a la mesa con este tipo de personas que para ellos el ídolo significa mucho, pero sin embargo para Pablo en ese tiempo nada, sin embargo dice, ten mucho cuidado con ello. Dice, no procurando mi propio beneficio. Así que si a tu hermano le causa daño, quiero que sepas que es muy importante que aunque se pueda comer aquel alimento que era sacrificado a los ídolos, porque para algunas personas el ídolo no es nada, en todos modos Pablo está diciendo, por causa de tu hermano, ¿sabes qué? No lo comas, no, dice, no procurando mi propio beneficio, no busques lo tuyo, sino busca la paz, la tranquilidad de tu hermano, de tu compañero, dice, sino el de muchos para que sean salvos. Así que busca cuando tenemos algún pleito tal como el que tenemos aquí, busca la paz, busca la tranquilidad para que tu hermano sea salvo. No le seas a él algo de que hay en pleito, haya inconformidad. Así que aun aunque lo puedas hacer, dice, a causa de tu hermano, no lo hagas. Ahora nos hacemos aquí una pregunta muy hermosa, porque en el texto nos habla donde dice, en el verso 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacer otras cosas, hacerlo todo para la gloria
de nuestro Dios. Y esa frase la vemos desde la primera parte de Corintio, a través de los Corintios, donde nos habla Pablo de la palabra que dice glorificar a nuestro Dios. En todo el tiempo tenemos que glorificar a nuestro Dios. Y quiero que sepan que en la primera de los Corintios que estamos hablando, en el capítulo 6, versículo 18 al 20, Pablo nos dice que glorifiquemos a Dios alejándonos de la inmoralidad sexual. Así que aquí tenemos algo bien importante. Primeramente nos está diciendo, ¿sabes qué? Glorifica a Dios de esta manera. ¿De cuál manera? Alejándonos de la inmoralidad sexual. Ahora, cuando nos vamos al capítulo 10, también nos habla Pablo por medio de la palabra de nuestro Dios y nos dice que glorifiquemos a Dios en lo que comemos y en lo que bebemos. Recordemos que nuestro Dios desde la antigüedad deseó que su pueblo fuera un pueblo santo y de tal manera que nos dice ahora lo que comes, lo que bebes, también glorificas a nuestro Dios. Así que es bien importante, no únicamente le glorificamos por medio de la alabanza, sino también por medio de lo que comemos, por medio de lo que bebemos. Y es lo que nos está diciendo aquí a Pablo, diciendo, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado con lo que bebes y con lo que tomas. ¿Por qué? Porque de esa manera glorificamos a nuestro Dios. Y recordemos que ahí en Corintios había personas que eran fuertes en la fe, pero también había personas débiles. Y si a tu hermano daña a algo, dice, vive en paz, vive en tranquilidad con ellos, no lo hagas. Aunque se pueda hacer, dicen, no lo hagas. Ahora también tenemos algo bien hermoso. Dice primera a los Corintios 8:4 en la versión internacional, dice, de modo que en cuanto a comer, dice, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Así que nos está diciendo a lo que sacrificas a los ídolos, quiero que sepas que el ídolo es absolutamente nada. Sí, para la persona fuerte puede ser esto muy importante, pero para la persona débil puede ver el ídolo como algo muy grande. Pero dice Pablo, cuando vayas a comer con este tipo de personas, cuando te sientes a comer a la mesa con este tipo de personas, dice, piensa también en ellos para la salvación de ellos. Así que cuando estés con ellos, dice, no lo hagas a consecuencia de ello. Ahora, ¿de dónde sacamos el credo de la ley de la alimentación? Porque es algo que nuestro Dios le dio a su pueblo para con cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que esto no únicamente aparece en Levíticos y Deuteronomio, que vamos a ver en un momento. Antes de que se dieran estas leyes, desde el libro de Génesis ya llamaba a los animales limpios y a los animales inmundos. Así que no es únicamente en la ley que aparece en Levíticos 11 o Deuteronomios 14, sino que ya lo podemos ver desde antes, igual de la misma manera que mencionamos la palabra de nuestro Dios a la semana sobre el diezmo, que no aparece cuando Moisés divide las tribus y pone el diezmo que se le diera a los levitas. Quiero que sepan que también la ley de la alimentación aparece mucho más atrás, no necesariamente en Levíticos 11 y Deuteronomios 14. Ahora, con ello tenemos que pensar y ver primeramente para enseñar al pueblo de nuestro Dios qué alimanes son limpios y qué alimanes no son limpios. Así que vamos a ver los animales que conviene comer de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y si tiene su Biblia, vamos a estar comparando el libro de Levíticos capítulo 11 y Deuteronomios 14, donde nos da la ley a nuestro Dios por medio de Moisés de cuáles son los animales que se pueden comer y cuáles son los limpios y los inmundos. Ahora yo le invito a que tome su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Levítico. Nuevamente estamos hablando de la ley que se dio sobre lo limpio y sobre lo inmundo. Y nuevamente quizá usted la pregunta que se haga aquí va a decir, bueno, pues esa ley se le dio al pueblo de Israel. Nuevamente es verdad, se dio al pueblo de Israel, mas sin embargo, antes de que se diera al pueblo de Israel, esta ley ya aparece desde el libro de Génesis. Así que no necesariamente es para el pueblo de Israel, sino para con cada uno de nosotros, porque aparece desde el libro de Génesis. Así que yo le invito, tome su Biblia y téngalo, y le doy un espacio para que busque el libro de Levíticos capítulo 11 y Deuteronomios 14.
Espero que los busquen, tengan los dos a la mano, tanto Levíticos capítulo 11 como Deuteronomios capítulo 14. Y vamos a ver los criterios que hacen un animal que sea limpio y uno que sea inmundo. Y quiero que sepan que estos dos pasajes de la Biblia, tanto Levíticos como Deuteronomio, nos enseñan a buscar las características de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Nuestro Dios específicamente dio estas leyes para que el pueblo de Israel, y nuevamente no necesariamente desde este momento en adelante, sino desde la antigüedad, desde el libro de Génesis, marcando estos alimentos. Así que vamos a ver, primeramente tenemos allí en el libro de Génesis, dispensen, en el libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 3, y vamos a ver de entre los animales que son cuadrúperos, y los cuadrúpedos son los que tienen cuatro patas y están entre la tierra. Así que de entre los animales cuadrúpedos se comerán los animales que reúnen estas características. Así que vamos a hablar primeramente de las características que deben de tener estos animales cuadrúpedos. Nuevamente Levíticos capítulo 11:3. Y ahí nos dice la palabra de nuestro Dios, nos da dos características que deben de tener estos animales cuadrúpedos. Primeramente, que rumien, y segundo, que tengan la pezuña hendida. Así que la palabra de nuestro Dios es muy específica, diciendo, si estos animales cuadrúpedos tienen estas dos características, puedes comerlo. Así que es importante que veamos primeramente el animal, y si rumean estos animales y si tienen pezuña hendida, dice, se pueden comer. Y nos da algunos ejemplos la palabra de nuestro Dios. Nos da unos ejemplos para que nos demos cuenta exactamente de cuáles son los animales que se pueden comer y cuáles no se pueden comer. Nuevamente, los que se pueden comer son animales limpios y los que no se pueden comer son animales inmundos. Y nuevamente quiero recalcarle, no necesariamente esta ley aparece en Levíticos y en Deuteronomios. La vimos cuando Moisés, dispensen, cuando Noé metió los animales al arca. Allí menciona que también había animales limpios e inmundos. Así que no necesariamente esta ley empieza en el libro de Levíticos, en Deuteronomios. Ahora vamos a ver algunos de los animales que rumean y que tienen pezuña hendida y que se pueden, o que el pueblo de nuestro Dios puede comerlos. Primeramente vamos a dar algunos ejemplos. El buey, la cabra, la oveja, el ciervo, el corzo, el búfalo, el cabrío salvaje, también el buey salvaje y la cabra montés. Y eso se encuentra en Deuteronomios 14, 4 al 6 también. Así que tenemos Levíticos 11, 3 y también tenemos Deuteronomios 14, 4 al 6. Aquí son estos alimentos o estas carnes que se pueden comer. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos recalca que estos animales tienen la pezuña hendida y que también rumean. Así que estas dos características nos ayudan a cada uno de nosotros a ver si estos animales son limpios o son inmundos. Gloria sea a nuestro Dios, que nos da una lista, nos empieza con una lista para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que estos animales son limpios y podemos comerlos. Nuevamente algunos de los ejemplos: el buey, la cabra, la oveja. ¿Y cómo sabemos de estos animales? Primeramente los observamos, los vemos y si rumean. En el estómago tienen una bolsa donde cuando prueban el alimento se va a esa bolsa y luego vuelven a masticarlo. Eso es rumear en esa bolsa. Y también que tienen la pezuña hendida. La pezuña hendida es el casco que se encuentra dividido en dos segmentos. Así que esto nos ayuda a cada uno de nosotros. Cualquier alimento, cualquier animal que vemos, inmediatamente podemos traerlo, podemos buscar información y ver primeramente si rumea y también si tiene la pezuña hendida. Cuando sabemos que tiene estas dos características, inmediatamente podemos contemplar que ese animal se puede comer, que es un animal limpio. También, de entre los cuadrúpedos, no se debe comer los que reúnen las características exigidas, rumear y pezuña hendida. Aunque solamente tengan una característica, ejemplo vamos a ver de animales que a lo mejor tienen una característica, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice que tienen que rumiar y que tienen que tener la pezuña hendida.
y algunos de ellos a lo mejor tienen una característica, más no las dos, y nos dice Levíticos 11:4, dice, el camello rumea, pero no tiene pezuña hendida. Así que nos da primeramente uno de los ejemplos, el camello, ¿sabes qué? Tiene la pezuña hendida. Dice, el camello dice rumia, pero no tiene la pezuña hendida. El conejo, la liebre, y nuevamente aquí estamos viendo de animales que no se pueden comer, a razón de que o no rumean o no tienen la pezuña hendida. Y nuevamente el camello rumia, pero no tiene pezuña hendida. El conejo, la liebre, dice rumian, pero no tienen pezuña hendida, tienen garra. Levíticos 11:5 al 6. Y luego nos da otros alimentos también en el libro de Deuteronomios 14:8. Y fíjense los alimentos. El puerco, dice, tiene pezuña hendida, pero no rumia. Y nuevamente podemos verlo en Levítico 7 y Deuteronomios 14:8. Y ahí tenemos un animal que realmente ha sido de grande controversia, que viene siendo el puerco, que cuánta gente come chicharrones de puerco, o vas al mercado y ves algunas cosas que tienen puerco. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que el puerco es un animal inmundo, y si es un animal inmundo, no podemos, no podemos probarlo. Ahora, quiero que sepan que uno de los problemas más grandes que tenemos, y es un alimento que se vende muchísimo, cuántas de las veces vamos a donde venden pizza y tenemos la pizza de pepperoni, y sabemos que el pepperoni, preguntando en este tipo de restaurantes, la mayoría de ellos es de puerco. Más sin embargo, a lo mejor creemos en la ley de la alimentación, pero ahí estamos participando de lo que es una pizza con pepperoni o con puerco. Así que tenemos que tener cuidado, porque nuestro Dios desea que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo que se aparta de este tipo de alimentos que dañan tu cuerpo. Yo creo que muchas de las veces te has dado cuenta de que has ido al doctor y el doctor te ha dicho, ¿sabe qué? Mire, le vamos a dar ese alimento, pero por favor absténgase de la carne de puerco. Así que tenemos que pensar en ello. Aún el médico te recomienda que no comas el puerco, pues quiero que sepas que la palabra de nuestro Dios también te recomienda. Y nuevamente te dice el conejo, la liebre, el puerco, el camello, donde estamos viendo este grupo que se le llama cuadrúperos, donde la palabra de nuestro Dios nos dice que deben de tener dos características para que podamos comerlos, que rumeen y también que tengan la pezuña hendida. Si rumean y tienen la pezuña hendida, Dios te da la libertad que puedes probarlos, que puedes comer de ellos. Si no tienen estas características, nuestro Dios te dice, aléjate de estos animales inmundos. Y nuevamente quiero decirle que no únicamente aparece en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomios, donde se da la ley, donde se da exactamente las características, sino que también podemos verla de cuando Noé mete los animales al arca. El Señor le dice sobre los animales limpios y sobre los animales inmundos. Ahora vamos a ver la otra característica, y ahora vamos a ver en Levíticos 11:9, y lo vamos a comparar con Deuteronomios 14:9. Y vamos a ver ahora, ya hablamos de los cuadrúpedos, ahora vamos a hablar de los animales que están en el océano, que están en el agua, que están en el mar. Dice, de los animales que viven en el agua se comerán los que tengan estas características. Así que también nos da características para este tipo de animales, los que están en el agua. Primeramente, que tengan escamas, y segundo, que tengan aletas, de acuerdo a Levíticos 11:9 y Deuteronomios 14:9. Nuevamente, dos características. Cualquier animal del agua que tú sacas inmediatamente, si tienen estas dos características, puedes comerlas. Se les llama animales limpios. Si no tienen estas características, o si nomás tienen una, son animales inmundos. Y nuevamente quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos da a algunos de ellos. Dice, de los animales que viven en el agua, dice que no reúnen las dos características, escamas y aletas, que deben tener para identificarlos como buenos para comer, se tendrán por inmundos. Y luego nos da algunas listas en Levíticos 11 del 10 al 12, y también en Deuteronomio 14:10. Dice, aparte de los varios peces que no reúnen las dos características, se deben deshacer también
o hacer a un lado o no probarlos, que son los mariscos o los moluscosos. Dice, algunos de ellos son, primeramente nos da de grupo de que no se debe de comer y nos dice el ostión, el caracol, el cangrejo, el camarón, la langosta, el langostín, el abulón, el pulpo. Así que estos animales que vienen del océano, que vienen de los mares, de las aguas, no se deben de comer. A consecuencia, primeramente, porque no tienen escamas y no tienen aletas, o a lo mejor nomás tienen una cosa. Así que tenemos que pensar, ¿te vas a comer un animal que sale del agua? Tienes que pensar que tiene que tener estas dos características que nuestro Dios ha dado para que este animal te lo puedas comer. Si no tiene estas características, es un animal inmundo. Si nomás tiene una, se considera un animal inmundo. Y nuevamente nos da una lista. Dice el ostión, el caracol, el cangrejo, el camarón, la langosta, el abulón y el pulpo. Así que nos da esta lista, nos está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar, te voy a decir que estos animales no te los puedes comer. Y yo creo que una de las cosas que tenemos aquí, problemas, a lo mejor te gusta el pulpo, a lo mejor te gustan los ostiones, y todo ello, si no tiene las características que se encuentran en Levítico, que se encuentran en Deuteronomio, son animales inmundos, animales que nuestro Dios prohíbe que el pueblo de nuestro Dios, que nuestro Dios los coma. Ahora vamos al verso 11, 14, 11 de Deuteronomio, donde también ahora toda ave limpia se podrá comer. Y da, tanto en el libro de Levítico pues, como en Deuteronomios, nos da una lista de las aves que podemos comer y también nos da una lista de las aves que no se pueden comer y dice que juntamente con su especie. Dice, se entiende por ave limpia la que queda excluida de la lista de aves y su especie. Orden familiar que se da por inmundos. Y vamos a ver algunos de ellos. De las aves, las que no se deben comer se mencionan por nombre en Levíticos 11, 13 al 19. Así que la palabra de nuestro Dios en la ley de la alimentación se da una lista de aves que no se pueden comer. Si estás comiendo alguna de ellas, quiero que sepan que es algo que no le agrada a nuestro Dios. Así que a lo de las aves lo vemos en Levíticos 11, 13 al 19 y también lo podemos ver en Deuteronomios 14 del 12 al 18. Y dice, y como se especifica en los versos, incluyendo sus especies. Así que nos va a dar una lista y nos va a decir también según su especie. Y vayamos primeramente a la palabra de nuestro Dios y vamos a ver Levíticos 11. Y dice la palabra de nuestro Dios. Dice, toda ave limpia podrás comer y estas son las que no podrás comer. Nuevamente aquí nos va a dar la lista de las aves que no se pueden comer. Y nuevamente quiero que sepan, nuestro Dios desea que su pueblo sea un pueblo limpio, un pueblo santificado, un pueblo que le adora, no únicamente con su adoración, sino también con sus acciones y apartándose de animales inmundos. Dice, no podrás comer, y ahí nos dice el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calmón, el pelícano, el buitre, el zomurmujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Así que aquí nuestro Dios nos proporciona una lista de aves que no podemos comer, que se les llama inmundos. Y la mayoría de ellos tienen sus garras donde hay animales muertos, van y comen de ese animal muerto. Imagínense que aquella águila, que aquel quebrantahuesos va y come de aquello que está ya muerto por días o por meses, y va y come, y luego a nosotros lo matamos y nos lo comemos. Nuestro Dios quiere prevenir todo ello. ¿Por qué? Porque son animales que se encargan de limpiar la suciedad que dejan algunos animales que quedan muertos, ya sea en el campo. Así que recordemos, nuestro Dios desea que su pueblo sea un pueblo limpio, y es por ello que menciona que estas aves, según su especie, no debemos
a comerla. Ahora vamos a hablar sobre los reptiles. Dice, todo reptil que se arrastra sobre la tierra o que anda sobre su pecho, se tendrá por abominación. Así que tenemos ahí los reptiles de aquellos que andan sobre su pecho, dice, tendrélos por abominación. Y esto se encuentra en Levíticos 11:41, el 42. Y luego nos da unos ejemplos. Dice, la comadreja, el ratón, la rana, el erizo, el lagarto, el caracol, la babosa, el topo, etcétera, y toda clase de serpientes, de acuerdo a Levíticos 11, 29 al 30 también. Así que se nos da una lista donde gracias a nuestro Dios se nos enseña de tipo de animales, de aquí reptiles que no debemos de comer. Esta es la ley de la alimentación, la ley que nuestro Dios le da al pueblo de Israel, pero recordemos que ya aparece en el libro de Génesis. Esa es una de las razones por qué la Iglesia de Dios Séptimo Día tiene como vigencia la ley de la alimentación. Ahora veamos algo bien importante. Nuestro cuadernito Escuela Sabática nos hace una pregunta muy hermosa y dice, la pregunta dice, la ley de Moisés no es la primera que menciona la distinción entre las carnes. Así que tenemos ahí la ley de Moisés y podemos decir, bueno, esa ley ya está abolida, pero quiero que sepan que no necesariamente esta ley es de Moisés o aparece en Levíticos de Deuteronomio, sino vamos a ver al libro de Génesis. Y mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1 al 3. La ley de Moisés no es la primera que menciona la distinción entre las carnes limpias e inmundas. Para encontrar, vamos a ver el libro de Génesis 7, 1 al 3. Primeramente vamos a ver, dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé. Estamos hablando años muy atrás, donde dijo luego Jehová a Moisés, entra tú y toda tu casa en el arca, dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nuestro Dios va a destruir la tierra por medio del diluvio. Ahora le dice aquí a Moisés, ¿sabes? Aquí a Noé, te ha hallado justo delante de esta generación, dice el verso 2, de todo animal limpio tomaréis 7 parejas. Aquí estamos viendo que ya esa ley de lo limpio y de lo inmundo ya aparecía cuando aquel Noé estaba metiendo los animales en el arca, de todo animal limpio. Así que podemos pensar, a lo mejor decir, bueno, pues esa ley apareció en Levíticos y Deuteronomios. No, mis hermanos, quiero decirles que esta ley aparece ya desde no, de todo animal limpio tomará 7, dice 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que dice que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Libro de Génesis capítulo 7 del 1 al 3. Dice el 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Así que nuestro Dios ya le está indicando aquí a Noé que hay animales limpios y que hay animales inmundos. Así que esto nos ayuda a cada uno de nosotros a entender que no necesariamente cuando aparece la ley allá en Levíticos y Deuteronomio, la ley de la alimentación, ahí empieza, sino que ya lo tenemos desde mucho, muy atrás. Y quiero que sepan que cuando se hacían sacrificios, cuando llegaba alguien a casa, se ofrecía carne de los animales limpios. Y si recordamos, vamos al libro de Génesis nuevamente. Si recordamos a nuestro padre Abraham, cuando llegan aquellos 3 varones a su casa, miren lo que hace él. Se da cuenta que vienen esos 3 varones, esos 3 ángeles, que vienen a darle una noticia triste en la situación de Sodoma y Gomorra. Y dice el 7, y corrió, Génesis 18:7, y corrió Abraham a las vacas, sale corriendo, se da cuenta, va hacia las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno. Así que él va y toma de los animales limpios para ofrecerle a estos 3 ángeles que vienen a su casa. Nuevamente toma animal limpio, dice, y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Así que tenemos aquí que toma animal limpio. ¿Por qué? Porque él sabía la situación de Noé. Ahora tenemos aquí a Moisés que inmediatamente
tenemos aquí a Abraham, dispensen, se da cuenta Abraham inmediatamente de que va, agarra animal limpio para ofrecerle a estos varones que vienen a su casa. Dice el 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Nuevamente hay productos, yo creo que conocemos la famosa manteca Muriel, que es preparada con manteca de puerco. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuevamente aquí tenemos a Abraham que va y agarra un becerro y dice que le da también mantequilla y leche de animales que son limpios, no inmundos. Y eso es algo maravilloso que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a ver también, quiero que sepan que cuando el pueblo de Israel, vamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 16. Mire también lo que hace nuestro Dios cuando el pueblo clama, ¿sí? Y dice el 16:12. Después de que Dios saca al pueblo y el pueblo se pone a renegar con nuestro Dios y con Moisés porque quieren carne, dice el 12. Éxodo 16:12. Yo he oído la murmuración, dice la murmuración de los hijos de Israel. Háblales y diles, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y nuevamente dice el 13, y venida la tarde subieron codornices, nuevamente aves que son limpias. Nuestro Dios le da a su pueblo codornices, animales o aves que son limpios. Dice, y venida la tarde subieron codornices que dice que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Así que ahora tenemos aquí que nuestro Dios ofrece alimento, ofrece aves limpias al pueblo de nuestro Dios que estaban allí en murmuración. Gloria sea a nuestro Dios que hace esto. Ahora tenemos también otra pregunta. Dice, ¿cómo alientan los textos que vamos a leer enseguida sobre el consejo que Dios tiene sobre la dieta o sobre la ley de la alimentación, la dieta humana, en relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y vamos a ver primeramente Mateo 22:4. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Me gustaría tener tiempo de ver todas las citas que quizás se ve que están en contra sobre la ley de la alimentación, pero no tenemos el tiempo. Vamos a Mateo 22:4. Ojalá te sirva esto para que medites en ello y te alejes de cualquier animal que es inmundo. Mateo 22:4. Nuevamente, hablando de los animales limpios, dice, volvió a enviar otro siervo diciendo, decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Y yo creo que estamos hablando aquí de la parábola de las bodas nuevamente, donde nuestro Dios habla de toros, que es un animal que es limpio ante la presencia de nuestro Dios. Un animal que rumea y un animal que tiene la pezuña hendida. Nuevamente hablando de lo limpio y no de lo inmundo. Ahora vamos al libro, vamos a avanzar al libro de Apocalipsis capítulo 18. ¿Cómo nos vamos ahora hasta el último? A lo mejor puedes pensar y decir, no, el Señor ya, esos animales ya no les llama inmundos, ya son desde el momento que nuestro Señor Jesucristo muere, esa ley se ha desaparecido, ya no existe. Mas mira cómo aún se revela la palabra de nuestro Dios, hablando a ver si esa ley dejó de existir o aún está vigente. Espero que hay ese Apocalipsis 18:2. Dice Apocalipsis 18:2. Nuevamente hablándonos ya al futuro, dice, y clamó y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Nuevamente yéndonos al futuro, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecibles. Nos fijamos ahora en el libro de Apocalipsis, donde nuestro Dios no ha limpiado o no le ha quitado la inmundicia
a estos animales aún sigue vigente, qué animal es inmundo y qué animal es limpio. Donde vemos ahora en el libro de Apocalipsis, donde nos habla, donde nos enseña y nos dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo. Y luego dice al terminar la palabra de nuestro Dios, y albergue de toda ave inmunda. Cuando el texto nos dice de toda ave inmunda, quiere decir que aún está en vigencia la ley de lo limpio y la ley de lo inmundo. Así que por medio de ella podemos contemplar y podemos ver que esta ley aún permanece. Podemos decir, bueno, porque nuestro Dios nos está dando en el libro de Apocalipsis, donde Juan escribe, ahora donde estamos viendo que aún a las aves les llama limpias y les llama inmunda. En esta mañana yo deseo que medites y que pienses que nuestro Dios ha escogido a un pueblo para que le alabe, te ha sacado de las tinieblas y Él desea que permanezcas en limpieza, que permanezcas para honra y gloria de nuestro Dios. Y por medio de la ley, de la alimentación, lo que comes y lo que bebes, quiero que sepas que glorificas a nuestro Dios. Así que en esta mañana yo deseo que tú glorifiques a Dios por todo lo que tú comes. Ahora, si estás comiendo algún alimento que el Señor lo tiene como inmundo, aléjate de ellos. ¿Para qué? Para que tanto tu cuerpo como tu vida espiritual esté bien ante la presencia de nuestro Dios. En esta rica mañana deseo que el Señor te bendiga y que disfrutes de este hermoso sábado.